Para el índice de contenido voy a mostrar un poco de lo que vamos a estar analizando. Finalmente son 4 puntos fundamentales. Para las consideraciones iniciales, que es el primer punto que vamos a estar checando, ¿qué es un tablero de distribución eléctrica? Las aplicaciones que tienen, la clasificación, porque con base en la clasificación vamos a estar analizando sobre de qué línea vamos a estar trabajando. Y no solamente en esta parte, de hecho vamos a estar analizando la parte de IEC, NEMA y las normas mexicanas. ¿Esto con qué objetivo? Debemos de seguir bajo cierta estandarización. No solamente es construir algo y tenerlo listo, también debemos de analizar con base en qué vamos a estar reglamentando toda esta parte. Después tenemos características constructivas. Ok, ya vimos que es un tablero de distribución, las aplicaciones, bajo qué reglamentación estamos yendo. Para las características constructivas vamos a definir cada parte que está envolviendo lo que nosotros consideramos como un tablero. Desde el marco, el bus de barras y los interruptores y multimedidores. Todo esto va a conformar lo que nosotros tenemos para poder proteger circuitos. Entonces, cada una de las partes es fundamental en lo que vamos a estar analizando. Para la parte de los interruptores, quisiera mencionarles que es el elemento vivo de nuestro tablero. El marco me permite adjuntarle el bus de barras. El bus de barras, la conductividad de corriente, pero los interruptores van a ser los que estarán realizando la función que necesitamos. Y vamos a tener aquí 2 líneas principales que mencionar. La línea DW y la línea ABW. Ambos son interruptores que tienen unas diferencias marcadas. Cada uno tiene sus características como tal. Y con base en ellos también vamos a estar viendo las protecciones y que no solamente nuestro tablero nos permite proteger las cargas, sino que también nos va a poder dar, en este caso, las mediciones, porque, bueno, vamos a estar considerando también un elemento importante de la familia de productos de BEC, que es el multimedidor MMW03. Después tenemos las tapas y los tipos de envolventes. ¿Por qué? Vamos a mencionar un poquito más adelante lo que nosotros necesitamos no solamente para proteger cargas y la instalación eléctrica y la infraestructura como tal, también debemos de proteger a las personas que van a estar encargándose de operar esta parte, porque esto está contenido dentro de las normas que vamos a estar mencionando. Ya que analizamos esa parte, después siguen las secciones básicas. Es decir, ya tengo mi tablero, ya sé para qué sirve, ya tengo entendido lo que va a estarlo conformando. Ahora, lo que yo necesito saber es qué tipo de arreglo puedo hacer con él. El primero es combinación. Vamos a estar mencionándolo un poco más adelante. No solamente se le puede considerar como combinación, sino también como interruptor principal. El tamaño de gabinetes en combinación, el tamaño de los conectores, y una vez que ya tenemos definida esta parte, vamos para el tablero que está considerado como distribución o bien como zapatas principales. Y lo mismo que como el caso del tablero de combinación, el tamaño de gabinete y el tamaño de conectores. Por último, los beneficios que nosotros tenemos al considerar el uso de un tablero de distribución eléctrica marca BEC. Comenzando, ¿qué es un tablero de distribución eléctrica? Bueno, voy a mostrar unas cuantas imágenes para que podamos estar definiendo qué es lo que vamos a estar viendo. Y dentro de todo este aspecto, un tablero de distribución eléctrica está considerado como un gabinete. Ok, ¿este gabinete qué es? ¿Qué me permite? Me permite distribuir energía eléctrica de manera segura y eficiente. Es decir, cuenta con barras y conectores metálicos. De hecho, en esta parte de aquí tenemos las barras. Aquí también tenemos los conectores metálicos. Y así como interruptores con diverso grado de protección. Aquí tenemos un interruptor electromagnético de la familia ABW. Y esto permite conducir la corriente eléctrica a diversas cargas de la instalación. Pero obviamente también cuenta con aislantes y cubiertas, y estos permiten resguardar partes energizadas, para así permitir la segura operación de interruptores o seccionadores. Incluso, en algunos se consideran equipos para la medición, monitoreo y comunicación de parámetros eléctricos. Aquí estamos considerando nuestro multimedidor. Dentro de todo lo que acabo de mencionar, no se colocaron a propósito la parte de las tapas envolventes, porque eso va a ser un punto a mencionar más adelante. Entonces, un tablero de distribución eléctrica me permite proteger cargas, pero no solamente proteger cargas, sino también proteger infraestructura y también proteger a personas. Claro está, utilizando diversos parámetros, utilizando diversas combinaciones, y ello nos lleva a lo siguiente. Las aplicaciones.
Bueno, ya sabemos que es un tablero de distribución. Ahora, ¿qué importancia tiene? Finalmente, la importancia que tiene en términos generales es que son gabinetes que concentran los dispositivos de protección y de distribución. Ya lo analizamos, el caso de los interruptores. Así como la medición, que va a proteger a diversas cargas instaladas en un rubro muy, muy amplio de aplicaciones. De hecho, aquí están las industrias donde se pueden aplicar. Y nos quedamos cortos inclusive con las aplicaciones y con las industrias donde podría estar. Tenemos el caso de la industria de papel, también la industria del cemento. En nuestro caso también la industria de minería, de agua y residuos, de productos químicos, del azúcar y también en una infraestructura. Bueno, ya que tenemos esta parte, ¿qué cargas pueden encargarse de proteger? Van desde resistivas, capacitivas y también de cargas inductivas. Ok. Hasta ahorita se ha mencionado que los dos elementos de un tablero de distribución eléctrica son gabinete y barras de cobre electrolítico. Pero no podemos dejar de lado los interruptores eléctricos. Más adelante voy a mencionar cierta analogía, cierta comparación. Y el fin último de los interruptores eléctricos es que tienen una capacidad interruptora que permite proteger cargas. Esta capacidad interruptora nosotros la definimos en dos aspectos fundamentales. Capacidad interruptora de corriente de cortocircuito máximo. ¿Sí me ayudan ahí, por favor, con sus micrófonos, por favor? Se alcanza a escuchar una pequeña interferencia. Entonces, ¿se me pudieran ayudar? Gracias. Bueno, continuando. Tenemos esas capacidades interruptoras, tanto la máxima como la de servicio. La de servicio me permite que mi interruptor permita seguir en funcionamiento después de haber soportado una sobrecorriente. Y la máxima va a tener ese fallo de que una vez que soporta esa sobrecorriente no se va a poder seguir operando. En nuestro caso de BEC, siempre que se solicite un tablero de distribución y nos pidan una capacidad interruptiva de corriente de cortocircuito, nosotros nos encargamos de asegurar dar la corriente de servicio. No podemos garantizar una operación correcta, ni tampoco la seguridad, si no es que ofertamos una capacidad interruptiva de servicio. La máxima nosotros no la consideramos para precisamente dar esa confiabilidad de nuestros productos. ¿Esto por qué? Porque los accidentes y lo que se puede causar de no proteger las cargas adecuadamente son muchos. De entre ellos, bueno, consideramos la pérdida de corriente eléctrica, también la inutilización de los equipos que manejen cargas anteriormente mencionadas, y en uno de los casos más extremos, un cortocircuito puede llegar a provocar un incendio. Obviamente también se avería el tendido eléctrico en general. Entonces, ya analizamos hasta ahorita la importancia que tiene el uso de un tablero de distribución eléctrica y de lo que pudiese pasar en dado caso de tener un accidente como estos, de una sobrecorriente. Vamos ahora a la clasificación. Nosotros bien ya tenemos entendido y definido qué es un tablero, pero sí me gustaría que en la clasificación definiéramos sobre de qué línea vamos a estar trabajando, es decir, nuestro objetivo de estudio. Tenemos primero la clasificación por tensión de operación. En amarillo está marcado que obviamente nosotros nos vamos a encargar de la baja tensión, y la baja tensión son los tableros diseñados para operar hasta un máximo de 1000 volts. En el caso del TDW02, la tensión de operación aplicable es hasta 600. Y el caso de los interruptores es que estos pueden ser operables hasta 690 volts. Entonces estamos nosotros en este rango permisible. Para el caso de media tensión, bueno, los de media tensión pueden operar desde 1000 hasta 34.500 volts. Y de estos últimos en adelante ya son considerados como centros de carga de distribución. ¿De qué consta esto? Obviamente hay muchas columnas de un tablero de distribución, pero los interruptores que se van a estar manejando son interruptores electromagnéticos, los interruptores más grandes que nosotros podemos ofertar. Pero bueno, como vamos a estar en baja tensión, vamos a la siguiente clasificación. La clasificación ahora es por forma constructiva. Nosotros tenemos panel y autosoportado. Bueno, en el caso de los tableros tipo panel, son tableros de montaje en pared, ya sea sobrepuestos o empotrados. La característica de ellos es que de ahí deriva su nombre. Cuentan con un panel o platina en la que se montan barras, conectores, aislantes y demás elementos que permitan hacer distribución eléctrica. ¿Qué nos permite? Bueno, nos permite acceso al gabinete solo por la parte frontal. Bueno, de allí su nombre. Y algunos ejemplos de tableros tipo panel, obviamente son los más sencillos que hay en este caso,
Son centros de carga doméstico, tableros de alumbrado, tableros inteligentes de alumbrado y centros de multimedición. Es decir, que aquí se manejan tensiones muy bajas y también corrientes bajas. Para el caso de tablero autosoportado, que obviamente es donde nosotros vamos a estar definiendo todo esto, los tableros tipo autosoportado son tableros de montaje en piso. Estos se caracterizan por tener una estructura metálica rígida sobre la que se instalan todos los elementos que permiten hacer distribución eléctrica. Estos pueden manejar mayor potencia que los tableros tipo panel, como se mencionó anteriormente. Y los conductores se conectan en este tablero, son también de mayor tamaño. Por lo tanto, se requiere con frecuencia que los tableros tengan acceso tanto por la parte frontal como por la parte posterior. Bueno, en este caso de los tableros autosoportados, más adelante se va a mencionar las protecciones o los tipos de envolventes que tienen, porque al ser en este caso autosoportados, mayormente pueden estar en la intemperie. Entonces deben de resistir características ambientales muy definidas, en algunos casos extremas, a comparación de tener un tablero tipo panel que puede estar en interiores sin problemas. Y de hecho es para ello, no tiene una protección adicional. Ahora, la siguiente y final clasificación que tenemos, o subderivación si lo podemos ver así, es que ya nos vamos a estar encargando de que si vamos de autosoportado tenemos dos características, combinación y distribución. En combinación podemos definir un interruptor principal. Este interruptor principal es electromagnético preferentemente y va a estar encargándose de proteger las cargas que van a derivar en, obviamente, los interruptores derivados. Son los que se encuentran debajo. De hecho, hay un espacio definido tanto para el principal como para los derivados. Vamos a mencionar un poco más adelante. Y la parte de distribución, de hecho, en la parte de distribución solamente tenemos interruptores termomagnéticos. Estos interruptores son de menor capacidad que los electromagnéticos. Bueno, hasta aquí la clasificación. Entonces, ya que vimos sobre de qué línea vamos a estar trabajando, vamos para la parte de normas y análisis de IEC y NEMA. Bueno, para la parte de IEC podemos considerar en IEC 61439 el uso para tableros ensamblados de potencia y control en baja tensión. ¿Qué establece? Bueno, establece definiciones y condiciones de servicio, los requisitos constructivos, las características técnicas y los requisitos de verificación para tableros ensamblados de potencia y control en baja tensión. Ahí podemos ver apartados, que en el caso del apartado 1 menciona reglas generales y en el apartado 3 menciona conjuntos de distribución. Bueno, ¿qué me permite en este caso los tableros bajo IEC? Me permiten un arreglo bastante amplio, considerando que los tableros asociados con IEC admiten desde interruptores de caja moldeada, interruptores electromagnéticos, interruptores para montaje a riel DIN y sus accesorios, como lo son contactores, guardamotores, botoneras de control, entre otros más. No lo quisiera mencionar así, pero podríamos decir que un tablero bajo IEC parece bastante un centro de control de motores. Permite un arreglo bastante más variado que en el caso de NEMA. Y para NEMA tenemos en este caso de frente muerto. ¿De qué se encarga de cubrir? Bueno, cubre tableros de distribución de frente muerto montados en piso con capacidad nominal de 6,000 amperes o menos. De hecho, lo máximo que podemos llegar en esta parte son 6,000 amperes. También contamos obviamente con interruptores de esa capacidad de corriente. Y la tensión obviamente debe de ser baja, a 600 volts o menos. Y consisten en un gabinete, interruptores automáticos de caja moldeada, interruptores automáticos de potencia de bajo voltaje, interruptores fusibles o no fusibles, instrumentos de medición, equipo de monitoreo o equipo de control, con interconexiones asociadas y estructuras de soporte. Estas unidades se utilizan en la distribución de corriente. Obviamente cualquiera de las dos se van a utilizar en distribución de corriente. Pero a diferencia de los asociados con IEC, los NEMA solamente admiten interruptores de caja moldeada, interruptores electromagnéticos, medición y en algunos casos supresores de picos. Es decir, nosotros nos damos cuenta que está un poquito más restringida la parte de los elementos que pueden conformar un tablero con NEMA a comparación de IEC. Pero bueno, hay una marcada diferencia entre ellos dos. Cualquiera de los dos son bastante interesantes para su análisis. Y bueno, seguimos con las normas. Bajo las normas que vamos a estar trabajando para la regulación, obviamente, tenemos la norma mexicana J118 y J118.2, para el apartado 1 y para el apartado 2. ¿Qué nos permite esta parte? De especificaciones y métodos de prueba. Bueno, establece requisitos que deben cumplir tableros de alumbrado, características mecánicas y eléctricas,
y obviamente también sus pruebas. ¿Esto para qué? Bueno, me permite lograr un funcionamiento seguro y estos pueden emplearse en circuitos eléctricos de baja tensión, hasta 600 voltios, como lo hemos mencionado continuamente. Sabemos que la baja tensión va a estar hasta 1000, pero lo que nosotros podemos ofertar es hasta 600. En locales no peligrosos, para envolventes de frente muerto y para protección de distribución y control de circuitos derivados de alumbrado, aparatos, circuitos de potencia y también circuitos alimentadores. Entonces, esta norma mexicana en estos dos aspectos menciona las especificaciones y métodos de prueba bajo lo mencionado hasta ahorita. Después tenemos la norma mexicana J235 en sus dos primeros apartados. Estos mencionan envolventes para uso de un equipo eléctrico. Y bueno, esto aplica envolventes que alojan equipo eléctrico en su interior, destinados a instalarse y utilizarse en lugares no peligrosos, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la NOM 001-CD, que es la última que vamos a estar mencionando. ¿Y esta de qué trata? Bueno, los objetivos de esta NOM es establecer especificaciones y lineamientos de carácter técnico, que deben satisfacer instalaciones destinadas a utilización de energía eléctrica. ¿Con qué fin? Bueno, con el fin de que ofrezcan condiciones adecuadas de seguridad para personas y propiedades, en lo referente a protección contra ¿qué? Descargas eléctricas, efectos térmicos, sobrecorrientes, corrientes de falla y también de sobretensiones. Esta parte es muy importante porque vamos a estar considerando más adelante la parte de tapas y envolventes. Entonces, lo anterior me ha mencionado, ok, a mí me interesa proteger cargas, proteger infraestructura, pero esta parte de la NOM 001-CD menciona, sí, pero también se necesita proteger a personas. Debe de tener seguridad en su operación, bajo distintos aspectos. Hasta aquí hemos mencionado qué es un tablero, la importancia que tiene, cómo está constituido en su clasificación y la regulación que vamos a tener. La siguiente parte que vamos a hablar menciona sobre características constructivas. Entonces, aquí ya vamos a empezar a definir sobre de qué vamos a estar trabajando para un tablero de distribución. Primero, el marco. Si hiciéramos una comparación, el marco podría ser el análogo del sistema óseo de una persona. Es sobre de lo cual va montado todo. Y obviamente existen diversos elementos que componen un tablero de distribución autosoportado. El marco, los buses, dispositivos de distribución y medición. Bueno, para este caso del marco vamos a estar más adelante encargándonos de encajar el bus de barras, lo cual nos lleva a que, bueno, el bus de barras, si nosotros podemos hacer igual el análogo, podría ser la columna vertebral. Un bus es un conductor o un conjunto de conductores que sirve como conexión común para dos o más circuitos. Y de hecho tenemos aquí bus horizontal y bus vertical. Bueno, ¿de qué consta el bus de barras? Bueno, consiste de cobre electrolítico estañado. Y nos mencionan que en el caso del bus del tablero de distribución se construye a partir de barras metálicas montadas en el interior del tablero para conducir energía eléctrica a diversos dispositivos. Bueno, los buses se montan dentro del marco y las barras del bus horizontal son usadas para distribuir energía a cada sección del tablero y las barras de bus vertical son usadas para distribuir energía vía interruptores. Ok, las verticales van a encargarse de la parte de distribución en interruptores y las horizontales en el caso de que nosotros podamos hacer una sección de acoplamiento o bien un tipo enlace, podríamos estar construyendo varias columnas. De hecho, más adelante vamos a mencionar un poquito más esta definición conforme al arreglo de los interruptores. Bueno, características que tengamos en las barras de bus. En el caso del TDW02, son fabricadas en cobre electrolítico estañado, ya se había mencionado, y las barras del bus pueden tener una temperatura nominal o una densidad de corriente nominal. La clasificación de densidad de corriente específica, la corriente máxima por pulgada cuadrada de una sección transversal de barra colectora. Las barras de nuestros tableros están diseñadas con una densidad de 1200 amperes sobre pulgada cuadrada y para capacidades que van desde los 600 hasta los 5000 amperes, como un máximo de 6000. Y tienen obviamente un arreglo de 3 fases a 4 hilos que se proporcionan con una barra neutra al 100%. La barra de tierra, por si se preguntan, se suministra como estándar. ¿Esta dónde se localiza? Bueno, se localiza a lo largo de toda la parte inferior del tablero. Hasta aquí ya tenemos nuestro sistema óseo, nuestra columna vertebral, pero ¿qué es lo que hace falta? Hacen falta los órganos. Y en este caso vamos a tener
los interruptores y multimedidores. Bueno, para nuestro caso de interruptores y multimedidores, los componentes a manipular por el operador son montados en la parte frontal del tablero. ¿Esto qué incluye? Incluye dispositivos de protección de sobrecorriente tales como interruptores y dispositivos de medición de parámetros eléctricos. En el caso de los interruptores, estos se montan en el bus de barras por medio de conectores de cobre conectados en el lado de la línea de los interruptores. Y en el caso de los multimedidores digitales, estos se montan directamente en la puerta frontal del tablero. De hecho, aquí podemos checar en esta parte. Este tablero de distribución eléctrica, bien podemos considerar lo siguiente. Está conformado por dos columnas y aquí vamos a tener que la primera columna, esta de aquí, es un gabinete en combinación o bien con interruptor principal. Porque aquí está, este de aquí debe de ser de la familia ABW, un interruptor electromagnético. Y aquí debajo tiene sus interruptores derivados. En esta parte, lo que se mencionó para el multimedidor, bueno, es que va a estar solamente colocado en la parte frontal del tablero. Aquí hay un enlace y de hecho la segunda sección, está considerada como distribución o bien zapatas principales. Entonces aquí ampliamente ya estamos viendo de qué consta esta parte. Ya tenemos dos columnas y tenemos los interruptores mencionados. Bueno, esto como forma general. Pero pues habría que hablar un poquito sobre los interruptores, sobre la familia que nosotros tenemos de ellos. Y el primero, para el caso de los interruptores, tenemos a los termomagnéticos, a los DW. Bueno, BEG ofrece una gran variedad de interruptores termomagnéticos y de estado sólido en un amplio rango de corrientes nominales, desde donde podemos tener 16 hasta 1600 amperes. Bueno, entre las principales características de línea destacan tres puntos importantes. El primero es que es una protección y desconexión en 6 tamaños. De hecho, igual se va a mencionar la parte de los marcos. Tenemos DW 160, 250, 400, 800, 1000 y 1600. Con base en ello, nosotros podemos mencionar conectores gemelos o conectores individuales. Y de hecho, con base en ello nos podemos dar cuenta de la máxima capacidad de corriente que pueden estar soportando. Son datos que, como tal, vamos mencionando poco a poco, pero se acumulan para que en algún momento podamos definir en su totalidad un tablero de distribución. Tienen una alta capacidad de interrupción de cortocircuito. Es decir, es una familia muy amplia de interruptores. Manejan protecciones también, tanto magnéticas como térmicas. Y obviamente, bueno, es una completa línea de accesorios. Es muy amplia la familia de interruptores DW. Lo siguiente, bueno, podríamos mencionar que los DW se utilizan como interruptores derivados. Y bueno, tenemos interruptores en aire ABW. Bueno, estos están destinados a la protección de circuitos eléctricos de alta potencia. Los interruptores abiertos ABW son la última palabra en términos de tecnología y diseño. Entre las principales características de línea, igual van a destacar, bueno, en este caso 4 puntos fundamentales. Tienen un amplio rango de ajuste de corriente. Va desde 320 hasta 6300 amperes en 8 modelos diferentes. Es una familia bastante amplia también. De hecho, estamos considerando que estos interruptores tienen como función ser el interruptor principal. ¿En qué? En nuestro arreglo de tableros de combinación o con interruptor principal, también como se le llama. Su capacidad de interrupción de cortocircuito es muy amplia y de hecho aquí tiene una ventaja. La ICS, que es la interrupción de corriente de cortocircuito en servicio, es igual al 100% de la ICU, de la interrupción de corriente de cortocircuito máxima, en toda la línea, desde la protección que va en 65 hasta 120 kilohertz. Es muy amplia esta capacidad de protección. Y tienen dos versiones de instalación, son fijos y también son extraíbles. Y por último, las unidades de protección electrónica. Estos están disponibles en 2 modelos con posibilidad de conexión en red, convertido Ethernet, que es de un modelo muy en específico de BEG, y esto me permite un protocolo de comunicación. Entonces, hasta aquí ya mencionamos estas dos partes de los interruptores, son bastante variados, tienen características muy en específico, y vamos para la parte de las protecciones. Bueno, nos mencionan un disparador térmico y un disparador magnético. El térmico protege contra sobrecargas de circuito y el magnético protege contra corrientes de cortocircuito.
Para atender mejor las diferentes características de diversos dispositivos de carga de un circuito eléctrico, los interruptores DW poseen versiones especiales para cada tipo de carga. Entonces, como ya mencionábamos, para la protección térmica y magnética. Obviamente aquí vamos a tener termomagnética para distribución, termomagnética para generador y magnética para motor. De hecho, contamos y también podemos definir la parte térmica y magnética fija. También para la parte térmica y magnética fija en cuanto a térmico ajustable y magnético fijos. Es una combinación bastante amplia, bastante considerable. Y bueno, aquí o hasta este momento hemos mencionado los DW, pero para el caso de la familia ABW, la unidad de protección es electrónica, LSI. Es microprocesada y la protección de fuga a tierra, que es opcional, también está considerada en esa parte. Hablando, o que ya consideramos esta parte de los interruptores, vamos para el multimedidor. Bueno, la familia de multimedidores y analizadores de energía MMW03 poseen funciones de lectura y cálculo de grandezas eléctricas. ¿Qué son grandezas eléctricas? Son variables que pueden estar censando. El analizador de energía, además de ser un multimedidor, agrega acciones de monitoreo, análisis y control de un sistema eléctrico. Está capacitado para aplicaciones avanzadas, tales como son el caso de medición de energía, registros de parámetros eléctricos, entradas y salidas digitales programables. Esto es tratado en 4 modelos diferentes. Entonces, ya que mencionamos esta parte de las características hasta este momento de los interruptores, podemos bien continuar con las tapas. Y era lo que se mencionaba para la NOM 001CD. Ya tengo la protección de las cargas, pero también necesito otra protección, o sea, necesito cubrir estas partes vivas. Y bueno, aquí tenemos el caso de las tapas. Bueno, ¿qué son? ¿Para qué sirven? Las tapas se van a instalar en el tablero de distribución, de modo que ninguna parte viva se exponga al operador. La cubierta delantera se conoce como frente muerto. ¿Qué características tienen? Claro. Estas se fabrican con lámina de acero rolado en frío con un calibre 14 para la tapa superior. Y para las tapas frontales y laterales se utiliza un calibre 16. Bueno, en nuestro caso del TDW02 se cuentan con tapas frontales superior e inferior con ventilas para enfriamiento por convección de barras e interruptores. Tanto las tapas laterales como las traseras están fijadas por medio de tornillería. ¿Esto qué me permite? Bueno, me permite facilitar el desmontaje. Agilizo así tareas de montaje de equipo, de conexión y de mantenimiento en general. Estas son las características de las tapas, o bueno, las características que nosotros contamos con las tapas. Siguiente, los tipos de envolventes. Bueno, los tipos de envolventes, es importantísimo que lo mencionemos, es muy, muy necesario. Puede ser fabricado en 3 tipos de envolventes. Para el caso de NEMA 1, tenemos una instalación interior. Protege contra caída de suciedad. Bueno, para el caso de NEMA 12, la protección es interior contra caída de suciedad, de acumulación de polvo del aire ambiental, así como contra el goteo de líquidos no corrosivos. Y el NEMA 3R, que es como la estrella, lo que nosotros podemos ofertar como el caso de protección exterior abrasiva, es, bueno, protege contra lluvia, contra aguanieve, y además protege contra daños ocasionados por la formación de hielo exterior sobre el gabinete. Bueno, de hecho aquí podemos estar dándonos cuenta. Aquí hay una sección de acoplamiento. Las tapas e inclusive las protecciones superiores que tenemos son muy, muy robustas. Entonces, tenemos el caso del tipo de envolventes, que ya mencionamos un poco en las regulaciones que íbamos a estar hablando. Ahora sí, las secciones básicas. Vamos a comenzar. Para las secciones básicas del caso de la combinación o que cuenten con interruptor principal, nosotros aquí tenemos nuestro diagrama unifilar. Bueno, ¿qué es lo que nos menciona nuestro diagrama unifilar cuando lo analizamos de esta manera? Tiene obviamente una medición, aquí está indicada, y es la que nosotros contamos y que nos mencionaron que el multimedidor iba a estar aquí en la parte frontal del gabinete. Inclusive, aquí tenemos el interruptor principal. Y de hecho, si nos damos cuenta, el interruptor principal abarca muchísimo espacio de nuestro gabinete. Inclusive mencionamos que el interruptor principal es sin problema de la familia ABW. Bueno, en este caso, después debajo tenemos nuestros interruptores derivados. Todos estos interruptores derivados les puedo asegurar que son DW. Inclusive, si nos damos cuenta y si lo vemos como una matriz, podemos tener aquí en las secciones, bueno, no me gustaría mencionarlo como secciones porque eso más bien se haría referencia como a columnas.
Nosotros tenemos aquí en las filas, así mencionado si lo viéramos como matriz, que aquí solamente hay un interruptor. Este interruptor les puedo asegurar que es marco 800, junto con este también. Y después aquí debajo tenemos 2 interruptores. De hecho, la máxima capacidad de interruptores que podemos colocar en una fila es 2. Y estos interruptores deben de ser marco de 400 hacia abajo. Más adelante lo vamos a ver un poco por las características que se tienen. Es un gabinete que está solamente formado por una columna. Y bueno, el texto nos menciona, su función consiste en combinar en una sola sección un interruptor principal. Aquí mencionan sección, pero también se puede utilizar el sinónimo de columna. De hecho, es más común que nosotros mencionemos la parte de columna. Bueno, consiste en combinar en una sola sección un interruptor principal, ya sea termomagnético, pero es más considerable un electromagnético por la parte de protección. También combinan medición y un grupo de interruptores, como en el caso de que ya lo vimos. Y bueno, los interruptores tienen que ser no preferentemente, los interruptores son termomagnéticos. Entonces aquí tenemos la parte de la combinación del interruptor principal. Y lo siguiente sería ver esta parte de espacios y de mediciones. Bueno, la capacidad de barras, como ya lo mencionamos, va desde 1200 hasta 4000 amperes. La única dimensión que se puede ver que se modifica es la parte del profundo. O bueno, nosotros lo conocemos frente, fondo y altura. Entonces, el profundo y el fondo son sinónimos. Lo que nosotros aquí tenemos es una modificación de estos parámetros que va desde las 28 pulgadas hasta las 48. Y lo que les mencionaba, de hecho, el interruptor principal para este caso de nuestro gabinete que mencionamos, que tenemos aquí en la imagen, aquí tenemos un interruptor principal, está abarcando la mayoría. De hecho, aquí son considerados 500 milímetros para que esté este interruptor. Y luego, en la imagen anterior les había mencionado que solamente se veía un interruptor. Mínimo es marco 800. Y después tenemos, ¿qué cosa? Marco 250, aquí está mencionado. Marco 400, 160 y en este caso 1200. Lo que les mencionaba para esta parte es que mínimo nosotros debemos tener que para el marco 400, o bueno, como máximo si lo queremos ver así, son conectores gemelos. De hecho, más adelante vamos a ver esta parte de conectores, que es lo siguiente. Bueno, conector para interruptor. Si nos damos cuenta, en el caso del marco 160, 250 y 400, son en el tipo de montaje gemelo. Es decir, que voy a poder estar colocando 2 interruptores por fila. Pero a partir de ahí, en el marco 800, 1000 y 1600 son individuales. Solamente voy a poder estar colocando un interruptor por fila. Y la cantidad máxima de conectores, que también se menciona, en el caso de sección de combinación o de interruptor principal, como lo quieran ver. Y también la cantidad máxima de conectores en sección de distribución o de zapatas principales. Entonces, por eso, en las imágenes anteriores les podía asegurar el tipo de marco que era, si era conector gemelo, conector individual y la parte del interruptor principal. Siguiente, dentro de nuestro análisis tenemos la parte ahora de distribución. Bueno, como vemos en nuestro diagrama unifilar solamente tenemos interruptores derivados, no tenemos ningún interruptor principal que se encargue de comandar a estos de aquí. Y de hecho también en el diagrama de aquí al lado lo vemos en la imagen, son interruptores solamente derivados. Bueno, ¿quién nos menciona? Esta sección para interruptores de montaje en grupo. Los paneles son conectados a las barras principales y estas a su vez alimentan a interruptores derivados. De hecho, lo que teníamos anteriormente, las barras, ¿no? Tenemos el marco, tenemos las barras y tenemos los interruptores. Siguiente. Ok, aquí tenemos esta parte. Lo mismo, en este caso estamos viendo las capacidades que van desde 1200 hasta 4000. El caso de una combinación o de una distribución en gabinete no varía mucho, de hecho no varía para la capacidad de barras, se mantiene fija. Y lo que más mencionamos esta parte es la funcionalidad que tiene para cada uno de ellos. Un interruptor principal o un gabinete con interruptor principal es más seguro, porque me permite proteger las cargas de los circuitos derivados. Y lo mismo, las magnitudes en cuanto a dimensiones se mantienen fijas tanto para alto como para ancho, o bien para frente y para el caso de el alto. Pero para el profundo o el fondo sí varían, porque esto tiene que ver bastante con la capacidad de las barras y con las dimensiones que se le están asignando. El profundo varía igual desde 28 hasta 48 pulgadas. Siguiente.
Igual los conectores, de hecho se menciona aquí, y si nos podemos dar cuenta, la cantidad máxima de conectores que se pueden colocar, tanto para sección de combinación como para sección de distribución, son más amplias que para el caso de nuestro tablero, bueno, de nuestro gabinete con interruptor principal. ¿Por qué? Porque pues si nos dimos cuenta de las imágenes, para distribución tenemos solamente interruptores derivados, es una combinación más amplia que para el caso del interruptor principal que abarca 500 milímetros, entonces si nos deja un poquito cortos en este aspecto. Y bueno, en el caso se vuelve a mencionar lo mismo. Hay que hacer un análisis referente al espacio de montaje en milímetros. Nos damos cuenta que para el marco para el marco 160 tenemos 100 milímetros. Para el marco 250 tenemos 150 milímetros. Y para el marco 400 también una dimensión de 150 milímetros. Pero esto referente a qué? Bueno, referente a la altura, porque con base en ello, de acuerdo a una requisición de cliente, vamos a analizar si los interruptores que requiere es para una sola columna, o bien se tiene que hacer un enlace para una segunda, tercera, cuarta, n número de columnas. Y bueno, para el caso de los marcos 800, 1000 y 1600, el espacio de montaje se mantiene en 225 milímetros. Igual lo mismo, de hecho se están utilizando los mismos interruptores. Tenemos el caso de interruptores de tipo de montaje gemelo y de tipo montaje individual. ¿Vamos de acuerdo? Los beneficios. ¿Qué es lo que me permite hablar sobre los beneficios? Primero, la solución más viable para distribución y protección de su instalación eléctrica. Y ya vimos que no solamente se trata de proteger la instalación eléctrica, o bien el tendido eléctrico, o la infraestructura en la que esté considerada. También bajo las regulaciones que nosotros manejamos, protege a los usuarios. Es importantísima esta parte. No podemos dejar de lado el aspecto humano. Bueno, en características constructivas de los beneficios tenemos robustez, seguridad, versatilidad y confiabilidad en distribución y protección de circuitos eléctricos. Nosotros manejamos obviamente desde NEMA 1 hasta NEMA 3R. Y si nosotros queremos tener en interior o en exterior nuestro gabinete, esto va a estar perfectamente protegido, considerando obviamente los tipos de envolventes, que para el caso de NEMA 3R es para exterior, es muy bueno ese tipo de protección. Después, ¿qué sigue? Es fácil de instalar, reduce tiempos y costos de instalación. Nosotros nos dimos cuenta que estos gabinetes tienen acceso para la parte frontal y para la parte posterior. Y obviamente esta característica constructiva me permite hacer que sea sencillo de instalar. Y obviamente reduzca costos en mantenimiento o tipo de operación, o cuando yo quiera hacerle algún tipo de modificación como tal al tablero. Bueno, es fácil el mantenimiento al integrar pocos componentes. ¿Qué podemos mencionar? Tenemos, como ya vimos en las características constructivas, es algo bastante sencillo, pero complejo a la vez. El caso del marco, el caso de la barra de bus principal, tanto verticales como horizontales. El caso de los interruptores, los herrajes o conectores con los que vamos a estar trabajando, y esto considerado en una sola columna. Pero si tuviera más, obviamente tendría un enlace a tener 2 secciones, o 2 columnas, o 3 columnas. Y la medición para asegurar qué parámetros eléctricos yo estoy considerando. Bueno, lo siguiente. Tenemos una alta protección con los interruptores de caja moldeada, DW y ACW. Los ACW no se mencionaron de forma amplia, pero lo que sí podría mencionar es que son muy similares al DW, pero a diferencia de que tienen una capacidad interruptiva de corriente de cortocircuito un poco más amplia, un poco más tolerable. De hecho, si nos damos cuenta, bajo el catálogo de productos que tenemos y la familia que ya les había mencionado para el caso de DW, que es muy amplia, pues se amplía más con el caso de la familia ACW. Bueno, este es nuestro caso. ¿Qué más tenemos? Protección fiable de circuitos eléctricos de alta potencia, gracias al interruptor electromagnético ABW. Bueno, en este caso, para cuando nosotros estemos mencionando el aspecto de utilizar un gabinete con interruptor principal. Bueno, y por último, tenemos combinación óptima entre funcionalidad y ahorro de espacio gracias a sus diseños estandarizados. Lo que estábamos viendo en las tablas, tenemos diseños ya bien definidos, bien estandarizados. Y obviamente los requisitos o requerimientos del cliente podemos establecer esta parte. ¿Cuántas columnas? ¿Cuántos interruptores? Inclusive interruptores a futuro. Y
Esto nos permite concluir con la parte de beneficios y con la parte de todo lo que hablamos. Entonces, no queda nada más por mencionar respecto a esta presentación. Gracias. Y, claro, si tienen alguna duda o comentario que hacer, con gusto estoy dispuesto a responder.